¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo por esta casa, por el Diario Digital Conclusión, por Televisión Regional, como siempre, tratando de acercar la realidad. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, Creo Alejandro. Que hoy no hice prólogo. No, me gusta cuando es así, más porque rápido, más reta dinámico. Cuando yo empiezo a... Y sí, bueno. me vuelvo un poco loco. No, porque... Empiezo a irme por las ramas y no... Y no la presento. Y lo que pasa es que los temas que nosotros tratamos aquí en Catalejo, a veces no ameritan como una cierta introducción, y cuando uno empieza a hablar no puede parar. No puede parar, exactamente. Eso es lo y que el pasa. tema de hoy que también, justamente, Sí. va por ese andarivel, ¿no? Lo hemos charlado durante el año. Primero, la peligrosidad de que esto se cierre definitivamente, como terminó sucediendo, se desfinancie. Y después la importancia del trabajo que se estaba haciendo. Y como puntal, para que la gente se vaya adentrando, tiene que ver con el tema de la trata, ¿no? Que tanto después nos conmueve los casos, como el caso Loban, tantos otros casos que nos hacemos carne desde lo mediático, pero que después... María Cash, que últimamente han salido algunas informaciones, detenciones. El desfinanciamiento, el cierre, pasa desapercibido, ¿no? Sí, aparte, cuando uno habla de trata de personas, involucra a un montón de actores, es transversal, ¿no? Entonces, cuando se cierran, cuando se recortan este tipo de programas, bueno, el sentir es muy grande. Sin duda alguna. Lo presentamos. Dale, vamos. A través del decreto 1048/2024, el gobierno de Milei eliminó una de las pocas políticas públicas de restitución de derechos para sobrevivientes del delito de trata que quedaban en pie. El instrumento cumplía con el objetivo de reparar de forma directa a la víctima, pero también simbólicamente a toda la sociedad, puesto que al detectarse bienes que hubiesen sido instrumentados del delito de causas de trata y explotación, estos eran liquidados a través del ABE, la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Hoy en Catalejo, eliminación del Fondo de Asistencia para las Víctimas de Trata. Ahí está. Tiene que ver con el que ya hay más fondo, ¿no? Para la asistencia a las víctimas de trata. No hay plata. No hay más nada, ¿no? Me imagino que tampoco va a haber fondos para poder investigar. Verdaderamente lo estamos viendo, lo que sucedió en el caso Loban y otros casos donde la verdad a este Estado argentino, poco le importa. Me da la impresión de que vamos caminando sobre un territorio, aparte de sinuoso, completamente deshumanizante, ¿no? Sí, aparte cada vez hay menos dinero y hay más recorte en todos los sectores, ¿no? Entonces, bueno, este es uno muy sensible. Y bueno, y para eso trajimos un invitado que, sí, sin duda, que sabe mucho sobre que el laburó tema. Muchísimo, que Sí. conoce mucho, que es Nico del Mastro, que es miembro de la Alameda y que claramente hoy nos visita ya sin estar laburando para el Estado, pero sí sigue laburando desde la Alameda como históricamente lo ha hecho. Y que bueno, lo hemos convocado para esto. Primero para comentar esto último y segundo para que nos pueda volver a referenciar el notable trabajo que vienen haciendo. Nico, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buen encuentro. Gracias por la oportunidad y el espacio. Bueno, hablábamos fuera de cámara del momento, ¿no? De que ha sido un año, van 11 meses, prácticamente llegando a fin de año, devastador, desde muchísimos andariveles, ¿no? Porque suelen ser, como siempre hablamos, este tipo de gobiernos, este tipo de sistemas económicos, ¿no? Que impactan muchísimo en la salud. Cuando impactan en lo laboral, impacta decididamente en la salud. Y que bueno, que se viene acortando y recortando a diestra y siniestra y el mundo sigue andando, ¿no? Sí, bueno, como ustedes lo presentaban, en materia de trata, en materia de lucha de uno de los delitos más rentables del mundo, un delito de crimen complejo, Argentina parece que está, bueno, todos los meses dando novedades en un discurso y acciones de gobierno que desalientan y que claramente generan una tormenta perfecta para que Argentina, bueno, se puedan desarrollar con mayor profundidad y presencia este tipo de delitos, ¿no? Que empezamos con un DNU que lo que hizo fue concentrar todos los organismos de lucha contra la trata con una mirada netamente policial en el Ministerio de Seguridad, con recortar la presencia federal, es decir, que quede un grupo de técnicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el distrito con mayor ingreso per cápita. Luego de esto, discontinuar todos los programas de asistencia a víctimas, es decir, para reconstruir una vida posible, una persona que se sobrepone a atravesar este tipo de delitos. Y en el último tiempo, más precisamente esta semana, lo que vimos es un nuevo DNU que elimina un fondo de reparación económica para víctimas, ¿no? Esto tiene una particularidad. Argentina era uno de los pocos países en el mundo que contaba con un mecanismo que permite no solamente
contemplar la persecución y la sanción penal de este delito a los perpetradores, sino sacarle el agua al pescado, es decir, cortar el circuito de la trata, restituyendo a través de la incautación y el decomiso del producido económico que hacen estos cuerpos explotados, tal cual, retirárselo a los tratantes y luego de una sentencia judicial dárselo a las víctimas sobrevivientes. Lo que el gobierno hizo fue, bajo una excusa irrisoria, porque es contradictorio, este fondo fiduciario no tiene afectación económica presupuestaria, porque claro, el origen no de se esos, ahorra nada. no, claro, porque el origen de esos fondos viene de lo que se le Claro. incauta a las mafias y a los grupos de tratantes. Entonces lo que el gobierno hizo bajo una excusa, el Toto Caputo, bajo una excusa de déficit fiscal y de desmanejo o de poco control y transparencia, eliminó este fondo. Claramente lo que hace es dejar a la intemperie a las víctimas, más aún. Un fondo, yo digo contextualizarlo, ¿no? Un fondo que hubo una ley nacional durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que dispuso la necesidad de creación. Una ley que se sanciona en el gobierno de Macri, que específicamente lo creó, y durante el gobierno de Alberto Fernández se puso en funcionamiento. Es decir, durante 3 gobiernos este mecanismo se puso en funcionamiento. Podemos decir que la grieta de Sí. estos 3 gobernantes, digamos, en 3 No afectó periodos. el avance, Claro, en digamos. este periodo de tiempo ha ido como evolucionando hasta la era de Milei, que definitivamente le pone un corte. Ahora, también se cae el discurso de que las hace, las paga, ¿no? Porque es algo Claro. que la hemos escuchado todo el tiempo, no solamente de Milei, sino también de Patricia Bullrich. Y digo, bueno, en este caso no las va a pagar. No, porque de alguna manera esto lo que hace es, primero ya no estaba ocurriendo en el último tiempo con los operativos de rescate de víctimas. Las víctimas, cuando no tienen una alternativa para reconstruir su vida, vuelven a recaer en Claro. instancias de explotación. Y después hay mecanismos indirectos que está promoviendo el Estado Nacional que fomentan los esquemas de explotación. Si yo elimino las sanciones administrativas por el empleo no registrado, el empleo negro, claramente esas condiciones van a empeorar y eso va a precipitar las instancias de explotación laboral. Si yo elimino la división contra el trabajo ilegal de la AFIP, y creo un organismo nuevo para obtener información de los contribuyentes y generar una presión de esa manera, sin recuperar los aportes sociales no realizados, si yo elimino la estructura de la UIF, si yo promuevo un discurso que lo que hace es, si yo concentro las fuerzas de seguridad en la ciudad de Buenos Aires, hay un vaciamiento en las provincias de las fuerzas federales, si yo recorto la presencia federal de organismos de control, de fiscalización, como el de la CNRT, como el del RENATRE, el Ministerio de Trabajo, la Dirección Nacional de Migraciones, todas esas son acciones indirectas que preparan el terreno para que Argentina se perpetúe en este tipo de delitos que necesitan de un Estado que se organice, no un Estado cerebro de mosquito que no persiga esta figura y que tiene un discurso contradictorio, porque de alguna manera este discurso del que las hace las paga, como bien vos hacer referencia, bueno, está a las claras que no se realiza, no concluye, y encima era una política que se venía sosteniendo en distintas gestiones, que los organismos internacionales venían a estudiar a ver cómo era su implementación, que permitió la reparación económica de más de 490 víctimas, que cumplió que el dinero sale por una orden judicial. Es decir, este discurso de poca transparencia es mentiroso. Totalmente. Porque, a ver, el comité de las reparaciones económicas a víctimas de trata las controla el Consejo Federal de Trata, donde están representadas todas las provincias, los 3 poderes del Estado, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Antitrata, la Corte Suprema, el Congreso de la Nación. O sea, hay un multicontrol cruzado de a dónde van estos recursos. Y pienso también esta mentira, porque no deja de ser una mentira, no deja de ser ignorante, y también le habla a determinado público, y decimos, no hay control, hay corrupción, lo cerramos, lo sacamos. En vez, vamos a hacer de cuenta de que hubiera corrupción, que hubiera fondos que se destinan mal, bueno, controlemos. Y acá estamos bien decís vos, está auditado, controlado, recontrachequeado, y igual se elimina. Claro, aparte, me meto también, Sí. sumo en esto, que a este gobierno no le interesa el control. ¿Cómo le va a interesar el control a un gobierno que permitió el blanqueo? Claro, ¿no? muy bien. Que permite el blanqueo, que después lo que va a buscar es la destrucción de los archivos, digamos, para que después venga Exacto. otro gobierno, poder controlar y auditar, a ver a quién se le permitió blanquear, digamos. Es una falacia a cielo abierto,
es algo tan explícito, como siempre hablamos. Es un gobierno que opera de manera muy explícita y que cuesta mucho entender o comprender una sociedad que verdaderamente no se ve impactada desde lo social. Quizás desde lo subjetivo en esto, las charlas por ahí que se dan en la esquina, en el café, pero digo, es un gobierno que no viene a controlar, que viene a permitir esto, que no se persiga a quienes blanquean o no se le pregunte cómo hicieron la guita, ¿no? Operando, uno cree también tácitamente para el narcotráfico. El tema de la trata, ¿no? El tema de la trata, como bien decía Nico, digamos, un gobierno que no viene a auditar ni a controlar, viene a destruir todo, pero a habilitar, lo que da la impresión, habilitar prácticas mafiosas, ¿no? Sí, a nosotros nos parece que hay un discurso que promueve fake news en este mundo de las noticias falsas, provienen del propio Estado, lo cual es peligrosísimo si del discurso estatal se construyen estos relatos que son contradictorios. Pero por otro lado, todo este tipo de maniobras de manera directa o indirecta allanan un terreno para que se desarrollen en Argentina este tipo de esquemas que yo lo sumaría. Mira, nosotros trabajamos el tema de la trata de manera conexa con otras figuras y hoy estamos viendo lo que ocurre con el tema de la virtualidad y lo que está pasando con, por ejemplo, las instancias de las apuestas online. Y hemos visto cómo el gobierno, por ejemplo, o lo que está pasando con las estafas piramidales, y hemos visto que el gobierno promueve a un funcionario en un área de niñez, adolescencia y familia que era el que repartía la pauta de una de las empresas de apuestas online. El mismo que estaba del otro lado del mostrador, el que tiene que velar por los derechos. Por otro lado, genera una instancia en donde autoriza a niños, niñas y adolescentes a operar en el mercado de valores. O sea, lo que no conoce, y ayer vimos en el Congreso de la Nación cómo el lobby se hace presente para lograr que no se sancione una ley que busca regular, no prohibir nada, regular como se ha hecho en otras actividades. Con argumentos deleznables como el de Lila Limoine, ¿no? Que es una cosa que usted dice, uno cree que es un sketch de Capusotto, ¿no? Y de la misma misma manera arremeten con los octógonos, no digo, no, con este avance que ha sido los octógonos negros, los sellos negros en los alimentos. Digo, acá no se trata de prohibir, acá se trata de informar. Pero bueno, yo estimo, estoy completamente segura que en todo este manejo lo que se desinforma, se miente, y bueno, miente que algo te creerán. Sí, hay un discurso contradictorio que se promueve el propio Estado, que es el que debe velar en estas instancias, por lo menos en la lucha contra este tipo de delitos. En materia de trata, nosotros lo que estamos viendo es que hay una migración de estos métodos, de estos fenómenos de captación de personas, a partir de esto, la inducción a endeudamientos, lo que pasa en la virtualidad, este universo de pibe y piba que se ve bombardeado en una dinámica con un Estado que se corre, que no genera ninguna de las condiciones. Y es muy difícil de esta manera la sanción y la persecución de este tipo de delitos, porque después viene el discurso de la seguridad, y estos son delitos complejos, claro, en los cuales tenemos que trabajar, porque es lo que vamos a empezar a ver. Por ejemplo, nosotros lo que nos atraviesa la ciudad de Rosario con una escala de violencia que lo que busca es que los entramados sigan funcionando, los circuitos de la comercialización y la ilegalidad en un submundo que, por más que no genere hechos de violencia como homicidios que hemos en los últimos meses enfrentado, no quiere decir que no se han eliminado. Entonces, lo que estamos viendo es que, por eso decía, Argentina entra en una tormenta perfecta. Hay unas predisposiciones objetivas que estamos teniendo por la macroeconomía, por los contextos de vulnerabilidad, por los índices de pobreza, por la dificultad en el mundo del trabajo, por un montón de acciones de gobierno de manera directa e indirecta, que nos llevan a que tengamos más casos de esto. Y después la comunidad, como decía Alejandro recién, se conmociona cuando tiene un caso como el de Corrientes con Logan, claro, o situaciones tan complejas, ¿no? Pensaba mientras hablabas, porque si ahora se saca este fondo, ¿ustedes cómo pueden operar, cómo pueden accionar ante una denuncia, por ejemplo? No, bueno, el esquema de denuncias en Argentina en materia de trata también fue afectado porque hay una línea telefónica que es la línea 145 que tuvo el 50% del recorte de quienes atienden a una línea que es central para rescatar vidas, porque esa es una línea que permite el anoticiamiento anónimo de casos. Claro. Entonces, por un lado, ese tema
se anuncia que va a haber un aumento de presupuesto para el año que viene, cuando el propio gobierno está promoviendo que no se sancione el presupuesto para el año que viene. O sea, es totalmente mentiroso, digamos, el planteo. En materia de la afectación de este fondo, lo que nosotros necesitamos es que funcione el Congreso. Acá hemos visto un montón de legisladores y de posiciones políticas respecto de la división de poderes, la república, la calidad institucional, y hoy parece que se gobierna a decretazo, sin necesidad y sin urgencia, y las comisiones que deben hacer el control de estos decretos no están funcionando o no impulsan la anulación de estos decretos. Este decreto no solamente eliminó este fondo, sino otros fondos más, sin un sistema de revisión, sin un esquema de rendición de cuentas, sin un esquema de argumentos y explicaciones. Lo que nos queda es, bueno, tratar de, hemos denunciado hasta en organismos internacionales que Argentina está generando este incumplimiento, primero de sus propias normas y también de los compromisos internacionales en el combate de este tipo de delitos. Es decir, Argentina no puede dejar tirada a las víctimas que sobreviven de la trata, que cada vez aumentan los casos y se promueve una dinámica mentirosa a través de fake news respecto de los casos, porque no hay investigaciones estratégicas, porque lo que hay es, bueno, una ausencia de datos concretos, no hay publicación de estadística. Nosotros hace 2 meses sacamos un informe que se denomina Crónica de un desmantelamiento anunciado, y eso lo presentamos en organismos internacionales porque no puede ser que estemos en este contexto cuando Argentina estuvo a la vanguardia de la lucha contra este tipo de delitos con legislaciones de más de hace 100 años. Entonces nos parece que es gravísimo lo que está pasando y lo advertimos a toda la comunidad. ¿A dónde llegaban, Nico, cuando se venía trabajando bien, ¿no? Donde, bueno, ya hemos charlado con vos, pero ¿a dónde se llegaba? ¿A qué lugares? Que da la impresión si no llegan equipos preparados como el que tenían ustedes, con un financiamiento acorde a la situación, con un plan, digamos, también estratégico que tiene que unir, me imagino, la pata judicial, la pata policial, ¿no? Y aquellos que vienen también instrumentando del Estado. ¿A qué lugares llegaron que hoy es imposible llegar o sería imposible llegar, ¿no? Para desactivar esta red, por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, para nosotros sería clave en el marco lamentable de la lamentable implementación del sistema RIGI que han sancionado. Claro. Ese marco es un marco extractivo de actividad primaria intensiva que va a requerir de mano de obra, que va a ser subcalificada, que va a tener muchas facilidades, y eso va a ser una zona que va a requerir de un control estatal en las provincias que van adhiriendo, y que hoy hay una ausencia absoluta de presencia tanto de recursos humanos como de una matriz de riesgo que controle a estas figuras que van a venir del exterior, claro. Sumado al decreto de la extranjerización de tierra. Eso, o sea, es un buen punto, es Nico, un porque cóctel. Es terrible. Es un buen punto porque siempre hablamos de la cuestión, digamos, extractiva, que claramente tiene que ver con la hipoteca de los bienes comunes, mal llamados recursos naturales, pero esta parte que tiene que ver con el aporte humano, que tiene que ver con la explotación y claro, laboral, alguien tiene que hacer la extracción. Que la extracción, que ya saben, laburantes golondrinas, tantas cuestiones, ¿no? De una matriz podrán ser monotributistas perversa también, ¿no? Digo, sí. Claro. O sea, a nosotros nos parece que esto ya viene ocurriendo en Argentina en los últimos meses. Hay un subregistro de esta instancia, porque creemos, mirá, el dato que tuvimos en el primer trimestre respecto del cierre de las cuentas sueldos. Ese es el dato estratégico. El BCRA informó que más de 270.000 cuentas sueldos se cerraron. ¿Saben lo que es eso? ¿Alguien va a creer que va a encontrar una marcha de 270.000 trabajadores desocupados? No, eso es algo peor. Es no solamente la precarización, sino es la posibilidad de que un trabajador o una trabajadora reciba en calidad de haber lo que el empleador quiera, cuando quiera, en efectivo, el viernes, toda de punta, como se dice en la jerga, en trabajadores que a veces no han terminado la escuela secundaria ni la primaria, conocen solamente el color de los billetes. O un ticket como en la forestal. O que volvamos a ese método, exactamente. Entonces, ¿no? Claro. Claramente lo que estamos teniendo es la lectura de esos datos que a veces pasamos por alto. Esto también debe hacer reflexionar al mundo de la representación de las organizaciones sindicales, porque claramente ahí hay un sujeto social que no está siendo representado por nadie y que necesita de protección, y para eso está el esquema de trabajo gremial. Entonces a nosotros nos parece que, bueno, va a venir por ahí. ¿A dónde llegábamos?
llegábamos a las terciarizadoras, por ejemplo, del esquema de Vaca Muerta, del esquema minero, del esquema extractivo del NEA y del NOA. ¿Y cómo lo contrarrestábamos? Y lo contrarrestábamos con la posibilidad de que esas familias no migren de una provincia en contexto de vulnerabilidad a otra provincia en contexto de vulnerabilidad y que terminen en un aglomerado urbano como Rosario, donde en la periferia lo agarra el narco, lo instrumentaliza y termina en el sicariato. ¿Cómo? Trabajando en origen. Y eran las provincias del NOA que habían empezado a dar respuesta, por ejemplo, con viviendas focalizadas para el acceso a un esquema de dignidad de donde vivir. O sea, ese es un circuito integral, yo diría inteligente, lo que hay que pensar, que no requería grandes recursos, requería la focalización del recurso. Sí, pensaba también cómo después eso se muestra como la batalla contra el narcotráfico, ¿no? Porque esas personas que están son ese primer eslabón, que es el que está quizás en un búnker, en un kiosco, es el primero que está. El microtráfico, esto que fue tan celebrado, son esos que están ahí, esa primera población, que después de eso sube. Sin duda. La trata, como uno de los delitos de crimen complejo y de rentabilidad, está muy conectada tanto con el lavado de activos como con el narcotráfico. Y las organizaciones criminales funcionan con una lógica de holding empresarial. Esto funciona en el sistema capitalista. No hay una especificidad de la actividad, hay una diversificación de sus cadenas y se van readaptando a cada geografía de nuestra economía regional y a cada contexto del Estado que se los permite. Entonces lo que nosotros tenemos que ver, ese contexto que antes veíamos de búnker y que hoy algunos nos siguen queriendo presentar que eliminan búnker, les quiero decir que la comercialización hoy está uberizada. Hoy la distribución de microtráfico está uberizada, es decir, se distribuye de esa manera en las grandes ciudades, forma parte de estos entramados porque saben de lo que necesita de mano de obra ociosa subcalificada, en contexto de pibes mula, de pibe correo. Y ese es un esquema de trata para nosotros, porque son pibes y pibas que están fuera del sistema de educación, que no tienen dónde dormir, que están en consumo, que están inducidos a una captación, que recaudan para otro, que son utilizados para amedrentar con armas que se las dan para generar un esquema de tira-tiro y marcar y comercializar miedo, y esa es la divisa que se vende. Porque en Rosario el capítulo que viene es el de esos adeptos que tienen estas organizaciones, que les agrego dos factores que son centrales a los que lo tenemos que analizar. Primero, la incorrecta, a nuestro juicio, adhesión a la ley de narcomenudeo en Santa Fe, a la desfederalización. Eso va a permitir una inflación de microcausas a pibes y pibas que van a ser empujados a pertenecer a las bandas, y lo que también el gobierno nacional quiere hacer con la baja de la imputabilidad. Eso va a obligar a que pibes y pibas aprendan de Brasil, que hace 30 años bajó la imputabilidad y tiene el primer comando capital, el comando Vermelo. O sea, contexto estamos y Santa Fe también está complicada. Y yo a eso le agregaría el proceso de apuestas online, que está induciendo un método de endeudamiento de nuestros pibes, que tienen miedo cuando salen de la escuela, porque se endeudan con algunas figuras que terciarizan ese dinero que no sabemos de dónde viene, que se conecta al juego online, la billetera virtual. Porque esta endeble regulación tanto de la fintech como de las billeteras virtuales que tenemos. Entonces, estamos en un contexto donde hay que leer de manera integral lo que nos está pasando para comprender que es mucho más complejo, digamos. Sí, es un cóctel denodadamente apocalíptico, digamos, ¿no? Por donde lo miremos y donde tengamos la certeza de que no puede hacer agua, hace agua igual, digamos, y todo está concatenado, ¿no? Hacia un final que lamentablemente es precipitado, porque van 11 meses de gobierno y que vemos que todos los días se va desangrando, ¿no? Algún punto, en particular, esto que hablamos con Nico, que tiene que ver con la trata, pero que a la vez está ramificada en muchísimas actividades ilegales, y esto también que marcó, como para ir cerrando, el tema del rigui, que siempre apuntamos a lo que se van a llevar, claro, pero a costa de quién, ¿no? Del sacrificio y del cuero de aquellos que serán explotados acá, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Por eso me parece que es importante también de la población en general, tenemos la posibilidad de informarnos también, ¿no? Totalmente. Entonces también acaparar un poco la cuestión, agarrar y decir, bueno, sí, esto no es así, es necesario estar informado, porque si no es fácil tragar todo lo que nos dicen. Sí, para nosotros también ahí hay una instancia clara que tiene que ver con un bombardeo
que es parte de esta cortina de distracción que hay de los temas de fondo y de las consecuencias que tienen una mala legislación, o yo diría una legislación que está armada como un modelo de negocio que lo que hace es, bueno, aprovecharse de vulnerabilidades que tienen nuestras comunidades, nuestras ciudades más pequeñas, que no tienen la fortaleza para resistir a estos esquemas. Nosotros estamos viendo, lo mismo nos ocurre en la zona nuestra, con el esquema de navegación central. Nosotros somos una ciudad, una provincia, un conjunto de provincias que están a la vera del sistema de navegación troncal, que también está en proceso de licitación, sobre el cual no hay ningún tipo de control. Totalmente. Y sobre el cual claramente el esquema, tanto de tráfico de personas como de tráfico de estupefacientes, está claramente conectado. Y si no, miremos lo que pasó en Corrientes, y alguien no puede desconocer que un sistema político se tira arriba de una bomba cuando desaparece un pibe, y donde vamos más de 150 días, casi 6 meses, de la desaparición de un nene de 5 años con una cicatriz en la cabeza, en donde no puede ser que un entramado local no pueda manifestar qué es la figura penal de lo que pasó, cuando un sistema político no puede dar una respuesta, un gobernador que atiende 80, 90 días tarde a una familia, se intentan incriminar a aquellas instituciones y organizaciones que tratan de orientar la investigación, un conjunto de acciones que nos muestran cuándo funciona deliberadamente mal el Estado y el daño que puede hacer en los más vulnerables, cuando algunos se desayunan que en Argentina hay taperas, casas taperas o piso de tierra. Algunos se desayunan ahora, que esos son los niveles de vulnerabilidad, de pobreza que tenemos, ¿no? Tal cual. Nico, muchas gracias por el tiempo. Por favor, gracias a ustedes. La continuamos, siempre es interesante esto. Me parece que aparte en tiempos donde la posverdad se ha instalado, donde las fake news, como decía vos, pululan de sobremanera, y donde la bulia da la impresión no está ganando la batalla, esto de contrainformar permanentemente, ¿no?, con datos certeros, me parece que es fundamental para tratar, por lo menos, no sé si de equilibrar la balanza, pero por lo menos para poner el peso correspondiente a ese lado de la verdad, ¿no? Sin dudas, no, desde nuestro lugar no tenemos otra posibilidad, no podemos verlos de otro lugar, así que bueno, seguiremos en este camino y agradeciendo también el tiempo, y seguramente, como siempre decimos, bueno, es un tema que vamos a seguir tratando porque es necesario que no se corran del lugar. Sin duda. Gracias, Nico. Gracias a ustedes, un gusto. Nicolás del Mastro estuvo con nosotros, nos reencontramos la semana que viene. Fabián Arias, Hernán Cabrera, el amigo García en Televisión Regional. Exactamente. A todos ellos el agradecimiento, y a Simón también, que nos acompañó hoy. Exactamente, en la producción. Sí. Bien. Exactamente. Estuvo bastante bien. Sí, muy bien. Bueno, nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias por estar. Chau, chau.